Allá por 1848 hubo un intento, poetas, intelectuales, todos intentando unir Alemania con grandes palabras, con ideales. El resultado, un fracaso total. Y es que la historia de cómo se forjó Alemania de verdad, bueno, eso no es un poema, es una historia de poder puro y duro, de realismo, y de la voluntad implacable de un solo hombre. Y todo empezó aquí, con un rechazo, un no rotundo. Fijaos, el Parlamento de Frankfurt, que había salido de una revolución, le ofrecía al rey de Prusia la corona de una Alemania unificada, liberal, vamos, el sueño de muchos. ¿Y qué hace el rey? Pues básicamente les da un portazo en las narices. Su lógica era clara. Si voy a ser rey de Alemania, la corona me la dan los príncipes, por derecho. No la voy a recoger de la alcantarilla, de la plebe. Y claro, la lección que todo el mundo aprendió ese día fue brutalmente clara. Si Alemania iba a nacer, no sería por votaciones, ni por discursos bonitos. Sería la fuerza. Como diría el hombre que estaba a punto de entrar en escena, se haría a sangre y hierro. El juego había cambiado, y las reglas las iba a poner un nuevo tipo de jugador. Así que con ese sueño romántico de 1848 hecho añicos, entra en escena nuestro protagonista, Otto von Bismarck. Un tipo que no tenía tiempo para poesías. Un pragmático que sabía una cosa muy simple: el poder no se pide, se arrebata. Pero, ojo, que antes de la sangre y el hierro, antes de las guerras, vino el dinero. Porque, aunque suene raro, la primera unión de Alemania no fue militar, fue económica. Se forjó en los mercados. Y aquí está la palabra clave de todo esto, el Zollverein, la unión aduanera. Pero esto no era un simple acuerdo comercial, ¿qué va? Fue un acto de rebeldía económica en toda regla. Imaginaos un muro, un escudo, para proteger la industria alemana que estaba empezando a nacer. ¿Protegerla de quién? Pues de la superpotencia del momento, claro, Gran Bretaña. Vamos a ver el choque de trenes. Por un lado, el modelo inglés, libre comercio. Porque les venía de perlas, ya eran la fábrica del mundo. Pero Bismarck y los suyos se dieron cuenta de la trampa. Con ese sistema, Alemania se iba a quedar como la granja de Europa, un simple campo de patatas para los ingleses. Así que, ¿qué hicieron? Cerraron la puerta. Proteccionismo. Vamos a hacer nuestro propio acero, nuestro propio carbón. Y así, el dinero, el interés común, empezó a unir lo que la política y la religión llevaban siglos separando. Vale, ya tenemos la base económica. Alemania está unida por el bolsillo y tiene una industria que empieza a ser potente. Ahora sí, ahora Bismarck puede pasar a la segunda fase de su plan. Empieza la partida de ajedrez, pero una donde las piezas son ejércitos y el tablero es toda Europa. Y aquí está la clave para entender a este hombre, su genialidad. Bismarck no era un carnicero, no buscaba aniquilar a sus enemigos, era más bien un cirujano. Cada movimiento, cada corte, estaba fríamente calculado, porque para él, el enemigo de hoy podía ser una pieza útil en su tablero de mañana. Su plan fue como una obra de teatro en 3 actos, perfectamente orquestados. Primero, paso 1, se alía con su mayor rival, Austria, para quitarle unos territorios a Dinamarca. Fácil. Una vez hecho, paso 2, se da la vuelta y ataca a su antiguo aliado. Guerra relámpago contra Austria. Victoria aplastante en Sadowa, para dejar una cosa bien clara. Aquí manda Prusia. Y el acto final, el golpe de genio, provocar a Francia para que le declare la guerra. Pero aquí viene lo interesante. Después de machacar a los austriacos en Sadowa, sus generales, el rey, todo el mundo quería marchar sobre Viena, un desfile de la victoria, humillar al enemigo por completo. Y Bismarck dijo, de eso nada. Se opuso con uñas y dientes. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensaba a largo plazo. Destruir a Austria significaba 2 cosas malas. Un lío tremendo en el centro de Europa y, peor aún, un enemigo que te odiaría para siempre y buscaría venganza a la primera de cambio. Y Bismarck no quería eso. Él lo que necesitaba era una Austria débil, sí, pero que en el futuro pudiera ser neutral o incluso una aliada. No fue piedad, fue estrategia en estado puro. Y con esto llegamos a la jugada final. A ver, los estados del sur de Alemania, que eran católicos, no se fiaban un pelo de Prusia, que era protestante. Dudaban en unirse. Así que Bismarck, ¿qué hace? Les da un enemigo común que odiar. Provoca la guerra con Francia y de repente surge una ola de nacionalismo alemán que lo arrasa todo. El odio a Francia se convirtió literalmente en el pegamento que unió a Alemania. Y así, en 1871, y en el sitio con más simbolismo que os podáis imaginar, el Palacio de Versalles, en casa del enemigo derrotado, se proclama el Imperio Alemán, el Segundo Reich. Ya está, misión cumplida. ¿O no? Porque ahora venía lo difícil de verdad, gobernar a esa bestia que acababan de crear. Porque hay que tener una cosa muy clara, esto no fue una unión de iguales, fue más bien una absorción. Prusia básicamente se comió al resto de Alemania.
El nuevo imperio era Prusia a lo grande, con su disciplina militar, su autoritarismo, todo. Y Bismarck, por supuesto, era plenamente consciente de ello. Claro, con las fábricas y la industria aparece un nuevo problema, un enemigo dentro de casa, el socialismo. Lógico, un obrero explotado es un obrero que se puede rebelar. ¿Y qué hace Bismarck? Pues algo que es una genialidad, pero de un cinismo absoluto. Dijo, ¿que los socialistas prometen mejoras para los trabajadores? Pues los voy a dar yo primero. Pero que nadie se engañe, ¿eh? Esto no lo hizo por buen corazón. Los seguros de enfermedad, las pensiones, todo esto tenía un objetivo muy claro. Necesitaba obreros sanos para sus fábricas, necesitaba soldados fuertes para su ejército y sobre todo quería que la gente viera al Estado como el que les cuidaba, para así asegurarse su lealtad total. Básicamente hizo una revolución desde arriba para que no le hicieran una desde abajo. El caso es que Bismarck había construido una máquina increíble, compleja, potente, pero muy delicada. Y durante 20 años solo él supo cómo manejarla, cómo mantener el equilibrio en Europa. El problema es que el relojero no iba a estar ahí para siempre. Y es que la nueva Alemania había roto el mapa. Era demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado militar. La gran pesadilla de Bismarck era que todos los demás, Francia, Rusia, Inglaterra, se unieran contra él. Por eso, el resto de su vida política fue un constante hacer malabares diplomáticos para que eso no pasara. Pero llegó un emperador nuevo, el Kaiser Guillermo II. Joven, impulsivo y con cero paciencia para los equilibrios sutiles de Bismarck. Él no quería diplomacia, quería gloria, quería colonias, una flota que compitiera con la británica. Él quería, como dijo, un lugar bajo el sol para Alemania. Y esta frase es perfecta para resumirlo. El nuevo Kaiser despidió a Bismarck. Imaginaos la escena, el maestro relojero, el genio que ha construido un mecanismo de precisión suiza. Es apartado, y en su lugar ponen a alguien que no sabe cómo funciona, pero que le encanta aporrear los botones para ver qué pasa. Y a partir de ahí, la tragedia ya estaba escrita. Todo el delicado sistema de alianzas que había tejido Bismarck se vino abajo. Empezó una carrera armamentística loca, y la nueva política exterior alemana, tan agresiva, asustó a todos sus vecinos. La increíble obra de Bismarck, que había nacido para dar poder y seguridad a Alemania, acabó siendo el camino directo al desastre, al abismo de la Primera Guerra Mundial. Soy España Hecho y esto es el ascenso del Segundo Reich.